tutti siamo fratelli. San Francesco de Assisi diceva tutti fratelli. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, seguimos en el capítulo 3 de la encíclica Fratelli Tutti. Nos quedamos para comenzar el apartado proponer la función social de la propiedad, ¿no? Reproponer. ¿Cuál es la función social que tiene la propiedad en este mundo globalizado que Dios ha creado, ¿no? Y ha puesto al hombre a vivir con él, ¿no? Lo creó todo bien, ¿no? Vemos en el Génesis. En el numeral 118 dice el Santo Padre: como comunidad, ¿no? Como comunidad que vivimos en este mundo, estamos conminados a garantizar, ¿no? Que cada persona viva con dignidad y tenga oportunidades adecuadas a su desarrollo integral, ¿no? Es una obligación que todo ser humano, en las políticas que se tracen, en las normas que se den, ¿no? Debe tomarse en cuenta, ¿no? Que es una obligación que cada persona viva con dignidad y tenga oportunidades adecuadas a su desarrollo integral. Todos nacemos en esta misma tierra, ¿no? Todos, dice el Santo Padre, ¿no? Todos. Y acá cuando habla de todos, incluye la raza, el color, la religión, la posición social, el lugar en que has nacido, las capacidades de las personas. Todos tienen la misma dignidad. El lugar de nacimiento no puede justificar los privilegios de unos sobre los derechos de los otros, ¿no? Que uno haya nacido, como hemos visto ya, ¿no? Que eres pobre, no tienes acceso al estudio, a la cultura, a la salud. El mundo tiene que estar organizado de tal manera que todos, ¿no? Puedan tener este acceso a una formación, desarrollo integral. Aquí abro comillas porque voy a leer a la letra lo que dice el numeral 119, lo que dice el Santo Padre. En los primeros siglos de la fe cristiana, varios sabios desarrollaron un sentido universal en su reflexión sobre el destino común de los bienes creados, ¿no? O sea, las propiedades. ¿Cuáles son los bienes creados? ¿A qué se refiere acá los bienes creados? ¿No? A la tierra, los minerales que hay en ella, el agua que hay en el mundo, ¿no? O sea, sobre el destino común de los bienes creados, ¿no? Esto lleva a pensar que si alguien no tiene lo suficiente para vivir con dignidad, se debe a que otro se lo está quedando, dice el Santo Padre. Lo resume San Juan Crisóstomo al decir que, fíjense lo que dice San Juan Crisóstomo, presten bien atención: no compartir con los pobres los propios bienes, no compartir con los pobres los bienes que uno tiene, no compartirlo con los pobres, o sea, con el otro,
lo tuyo, lo que tú has adquirido, lo que tú tienes. No compartir con el otro, dice San Crisóstomo, es robarles y quitarles la vida. Así de tajantes. No compartir con los pobres es robarles y quitarle la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, dice San Crisóstomo, sino son suyos. O también en palabras de San Gregorio Magno, cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no les damos nuestras cosas, sino que les devolvemos lo que es suyo. Bien claro, acá está subyacente, tácito, está expresado, ¿no?, de que si hay diferencia de propiedad de las cosas, es porque hay una desigualdad de distribución de las riquezas en el mundo, ¿no? Le estamos quitando lo que es suyo, ¿no? Porque hay un refrán que dice: el vivo vive del tonto y el tonto de su trabajo, ¿no? A esa manera de pensar como que se ajusta a la humanidad, ¿no? Aprovecha de las otras personas. Por eso es que, y cuando se ríe tonto no quiere decir también que sea una persona que no tiene capacidad para pensar, sino que es una persona de que no se da cuenta de las cosas, ¿no? San Juan Pablo II dice: Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. Esto es importantísimo, ¿no? Hoy día hasta están privatizando el agua, imagínense ustedes, ¿no? Una oportunidad leí que en Estados Unidos le habían puesto multa a una persona porque había recogido agua de la lluvia, ¿no? Había almacenado agua que había llovido, pero ya esa lluvia estaba privatizada y le pusieron una multa por haber hecho eso. O sea, la locura de ese individualista de tener poder de todo ha llegado a estos extremos, ¿no? En el caso de la privatización del agua, prefieren que se pierda el agua de la lluvia a que le dé alimento a otra persona, ¿no? Cuando Jesús dice: el sol sale para todos, para buenos y malos, dice Jesús. La tradición cristiana subraya la función social de que cualquier forma de la tradición cristiana subraya la función social de cualquier forma de propiedad privada, ¿no? La propiedad privada también tiene una función social, y es así como deben mirarse las cosas. Cuando hablamos de esto, seguramente estamos en la primera bienaventuranza. El principio del uso común de los bienes creados para todos es el primer principio de todo ordenamiento ético-social, ¿no? La primera bienaventuranza, ¿no? Que todo es de Dios y que Dios te ha dado para que lo utilices para el bien común, ¿no? Es un derecho, este principio común de los bienes creados, ¿no?, que es para el bien común, está destinado para el ordenamiento ético, para el bien común, es un derecho de natura, originario y prioritario. Todos los demás derechos no deben estorbar, antes al contrario, no deben estorbar a este principio, que los bienes son creados para el bien común, sino que deben facilitar a su realización. Pero sucede con frecuencia, dice el Santo Padre, nos recuerda, que los derechos secundarios sobreponen a los prioritarios y originarios, dejándolos sin relevancia práctica.
El siguiente apartado nos habla de derechos sin fronteras. Este principio del uso común de los bienes creados es un derecho que no tiene fronteras, es para todos. Los límites y la frontera de los estados no pueden impedir que esto se cumpla. Nadie puede quedar excluido, así como es inaceptable que alguien tenga menos derechos por ser mujer o por el lugar de nacimiento o de su residencia. El desarrollo tiene que asegurar los derechos humanos, personales y sociales, económicos y políticos, incluye los derechos de las naciones y de los pueblos. El derecho a la libertad de empresa o de mercado no puede estar por encima de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres, ni tampoco el respeto al medio ambiente. La propiedad de bienes nacionales adquirida debe administrarse para el bien de todos. El desarrollo tiene que asegurar los derechos humanos, personales y sociales, económicos y políticos, dice, de todas las personas, ¿no? Acá en nuestro país, ¿no?, en ese sentido somos muy discriminantes, ¿no? Esos derechos de que todos somos iguales, la propiedad es para todos, nosotros lo marginamos. Le damos al que es más poderoso, él tiene más derecho sobre las propiedades de la tierra. Recuerden ustedes cómo era en el Perú, en el campo, ¿no?, que los propietarios, los hacendados, ellos tenían el derecho de la tierra y los trabajadores eran prácticamente sus esclavos, ¿no? Todo eso sucedió hasta que vino la reforma agraria, ¿no?, que ya se le dio la propiedad a los mismos trabajadores. Ahora, que cuando se hizo la reforma agraria no se preparó a la gente para que pueda administrar su propiedad, ya es otro andar, ya es otro caminar, ¿no? Por eso el Santo Padre va a hablar de la educación. Más adelante va a hablar de que se necesita educar a la población para poder vivir la fraternidad mundial. El desarrollo tiene que asegurar los derechos humanos, personales y sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos. El derecho a la libertad de empresa o de mercado no puede estar por encima de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres, ni tampoco el respeto al medio ambiente. La propiedad de bienes nacionales adquirida debe administrarse para el bien de todos, ¿no? La capacidad de los empresarios, que es un don de Dios, debe orientarse al desarrollo de las demás personas y a la superación de las miserias, ¿no? Acá aplicamos también la primera bienaventuranza, ¿no? Los bienes que hemos recibido, tanto espirituales, intelectuales, como materiales, están para servir al bien común. Es un don que tú tienes que administrar y que vas a tener que dar cuenta a Dios el día que Él te llame, ¿no? La capacidad de los empresarios, que es un don de Dios, debe orientarse al desarrollo de las demás personas, al desarrollo de las demás personas y a la superación de las miserias. Hoy día los empresarios vuelven más pobres a la gente, les quieren pagar menos sueldo, les explotan con el tiempo de trabajo, ¿no? Y hay empresas que ganan tanta plata que en su vida van a poderla gastar, la plata que tienen. Especialmente a través de la creación de fuentes de trabajo diversificadas, ¿no? Es misión de las personas que tienen esos dones, esas capacidades. La actividad de los empresarios es una doble vocación orientada a producir riquezas y a mejorar el mundo de todos. Como tenemos la certeza de que los bienes de la tierra son primero para el bien común, esta certeza también hay que aplicarla a los países, a sus territorios y a sus posibilidades. Tomando en cuenta la legitimidad de la propiedad privada y los derechos de los ciudadanos de una determinada nación,
y tomando en cuenta el destino común de los bienes, podemos decir que cada país, a sí mismo, es el extranjero y no se le puede negar los bienes de su territorio. Derecho de los pueblos. A ver. Por lo tanto, hay otra manera de entender las relaciones del intercambio entre países, tomando en cuenta que cada persona tiene una dignidad inalienable. Todo ser humano es mi hermano y el mundo es de todos. No importa si alguien ha nacido aquí o si vive fuera de los límites del país, ¿no? En este mundo que vivimos tan globalizado, que hay una comisión tan grande, somos responsables de todos. Todos somos responsables de todos, dice el Santo Padre. También dice, no importa si alguien ha nacido aquí o si vive fuera de los límites del país. También mi nación tiene corresponsabilidad de su desarrollo, ¿no? Esta corresponsabilidad la puede cumplir de diferentes maneras, acogiéndolo de manera generosa cuando lo necesite imperiosamente, o promoviéndolo en su propia tierra, ¿no? Hoy día aprovechamos de esas cosas y damos ayudas para beneficiarnos nosotros mismos y perjudicar al vecino, ¿no? Es lo que se llama el mundo de las tinieblas, pues, ¿no? El Señor Jesús dice, ¿no? Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz, ¿no? Por eso es que hay que educar, hay que enseñar a la fraternidad y a la amistad social, promoviéndoles en su propia tierra, no usufructando ni vaciando de recursos naturales a países enteros, propiciando sistemas corruptos que impiden el desarrollo digno de los pueblos. Voy a leer aquí a la letra lo que dice el Santo Padre en este numeral, abro comillas. Esto que vale para las naciones se aplica a las distintas regiones de cada país, entre las que suelen haber graves iniquidades, pero la incapacidad de reconocer la igual dignidad humana a veces lleva a que las regiones más desarrolladas de algunos países suelen considerarse del lastre de las regiones más pobres para aumentar todavía más su nivel de consumo. Vuelvo a repetir lo que leí antes, entre comillas. Esto que vale para las naciones se aplica a las distintas regiones de cada país, entre las que suele haber graves inequidades, ¿no? Acá en el Perú vemos esas cosas, ¿no? No hay una repartición equitativa entre las regiones, ¿no? En una oportunidad un congresista dijo de que el sueldo mínimo de ese entonces era demasiado para la gente del campo. Para la gente del campo hay que aplicarle un sueldo mínimo menor, ¿no? No hay iniquidad, pues, ¿no? Eso no puede ser. La igualdad es para todos. Pero la incapacidad de reconocer la igual dignidad humana, ¿no? Si hay una incapacidad para reconocer que todos somos iguales, a veces lleva a que las regiones más desarrolladas de algunos países sueñen con liberarse del lastre de las regiones más pobres para aumentar todavía más su nivel de consumo. En las relaciones internacionales hay que asegurar que el derecho fundamental de los pueblos, hay que asegurar la subsistencia y el progreso, que es un derecho fundamental de los pueblos. El derecho a la subsistencia y el progreso hoy día se ve afectada por la presión que origina la deuda externa. Importantísimo tema que toca el Santo Padre. Dice, el pago de la deuda externa no solo no favorece el desarrollo,
sino que lo limita y lo condiciona fuertemente. Abro comillas. Si bien se mantiene el principio de que toda deuda legítimamente adquirida debe ser saldada, el modo de cumplirse este deber que muchos países pobres tienen con los países ricos no debe llegar a comprometer su subsistencia y su crecimiento. Cierro comillas. Y para terminar, dice el Santo Padre, sin duda que todo lo que estoy diciendo se trata de otra lógica, es otra lógica totalmente, pues, ¿no? Si no se intenta entrar en esa lógica, mis palabras sonarán a fantasía. Pero si se acepta el gran principio de los derechos que brotan del solo hecho de poseer la inalienable dignidad humana, es posible aceptar el desafío de soñar y pensar en otra humanidad. Es posible anhelar un planeta que asegure tierra y trabajo para todos. Este es el verdadero camino de la paz y no la estrategia carente de sentido y corta de miras de sembrar temor y desconfianza ante amenazas externas. Porque la paz real y duradera no solo es posible, desde una ética global y de solidaridad y cooperación al servicio de un futuro plasmado por la interdependencia y la corresponsabilidad entre toda la familia humana, sí es posible, ¿no? A ver, vamos a volver a leer esto. Sin dudas se trata de otra lógica. Si no se intenta entrar en esa lógica, mis palabras sonarán a fantasía. Pero si se acepta el gran principio de los derechos que brotan del solo hecho de poseer la inalienable dignidad humana, es posible aceptar el desafío de soñar y pensar en otra humanidad, en otro tipo de vida, de otro tipo de organizar la vida en este mundo. Es posible anhelar un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos, no importa la situación social, económica, tus capacidades, nada de eso. Este es el verdadero camino de la paz y no la estrategia carente de sentido y cortas de mirar, carente totalmente de sentido, de sembrar temor y desconfianza ante amenazas externas, ¿no? Es lo que vivimos, pues. Porque la paz real y duradera solo es posible, dice, desde una ética global de solidaridad y cooperación al servicio de un futuro plasmado por la interdependencia y la corresponsabilidad entre toda la familia humana. Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.